Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué gusto estar cerrando la semana con ustedes, con mi queridísimo Rafael García Villegas. También, hola, saludamos a Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana. Y bueno, Rafa, ¿qué te parece si entramos de lleno en un gabinete? Me encanta, mi querida Laura, amigos del auditorio, qué gusto saludarlos. Y un gabinete, no de cualquier tipo, sino un gabinete rococó, aquello que venía a romper las estructuras del periodo barroco, rocas, conchas, y ahora lo podemos disfrutar en el Museo Nacional de San Carlos. Efectivamente, una colección de obras de este periodo en Francia en el siglo XVIII, que fue la culminación del barroco con estos temas, pues que la verdad son muy disfrutables por un lado, por otro lado se consideraban un tanto frívolos, digamos, pero de mujeres en columpios y flores y paisajes y escenas bucólicas, en fin, muy decoradas. Bueno, es un periodo interesante de la historia porque además tiene una herencia en muchos ámbitos de la decoración y del estilo de pues, representar a la sociedad. Y también vamos a platicar acerca de un ballet, una historia de amor trágico. Una de las cumbres del romanticismo, Giselle, con música del maestro Adolphe Adam, por supuesto la coreografía de Marius Petipa, que llega hasta el siglo XXI, ahora de la mano de la compañía Bimet, que va a estar presentándose desde hoy, este fin de semana y el próximo, con este clásico del ballet. Y bueno, para finalizar, Viernes de Ciencia, Karen Rivera nos tiene algo muy interesante, cirugía mínima invasiva para un padecimiento, para una condición que afecta a muchos niños, a muchas personas. La parálisis cerebral, y es una propuesta, por supuesto, de un médico mexicano muy interesante, no de atacar los músculos, sino de ir directo al cerebro para revertir en medida de lo posible este padecimiento. Con esto y más, comenzamos. Bueno, y rapidísimo, se preguntarán dónde está Juan Arturo Brennan. Quienes no vieron el programa ayer, vino ayer, adelantó su sección, porque seguramente, y ahorita lo estamos envidiando, está celebrando la presencia y los conciertos que se están llevando a cabo por el centenario del Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, hoy con la Filarmónica Juvenil, mañana estará Tembembe y pasado mañana Tambuco, así que bueno, vale la pena. Y no se pierdan, ayer tuvimos la oportunidad de asistir al Festival Mozart Haydn, extraordinario. Estuvo aquí platicando con nosotros su director, la Orquesta Sinfónica de Minería, y vale la pena darse una vuelta el próximo jueves a las 8:30 de la noche en el Centro Cultural Roberto Cantoral. Y queda con esto, Laura, saldada la cuestión musical en ausencia hoy de Juan Arturo Brennan. Es una muy buena producción, son 3 jueves. 3 jueves nada más, 8:30, Centro Cultural Roberto Cantoral. Y bueno, Esperanza Iris, Teatro de la Ciudad. A partir de hoy ya está ya Brennan, mañana y pasado. Pero también se han dado cosas muy interesantes que tienen que ver. Centuria, Rafa. Otra centuria y literatura. Efectivamente. Bueno, pues continúan los homenajes para celebrar la memoria de José Luis Martínez en el centenario de su nacimiento. Vamos a ver qué otras actividades se realizan. Académico, ensayista, editor, diplomático e historiador, siempre humanista, colega y amigo de intelectuales de su época como Octavio Paz y Alicho Macero, José Luis Martínez fue homenajeado en ocasión del centenario de su natalicio. Fue recordado en sesión solemne de la Academia Mexicana de la Lengua, organismo al que ingresó en 1960. José Luis Martínez prácticamente podríamos decir que es uno de los inventores de la literatura mexicana contemporánea, en el sentido de que si no hubiese estado él presente y actuante, esto que vemos como el librero, el canon de la literatura mexicana contemporánea no existiría. ¿Por qué? Porque él lo que hizo fue leer, anotar, rescatar, editar autores como López Velarde, Javier Villurrutia, Manuel Gutiérrez Nájera, Justo Sierra. Ascensión Hernández describió a José Luis Martínez como un autor vigente para la infraestructura del pensamiento mexicano actual. Yo veo que los críticos literarios lo siguen citando muchísimo. Sí, su obra como crítico literario sigue siendo muy actual, pero también los historiadores lo citamos mucho. Bueno, él llegó
a su momento más alto cuando publicó la biografía de Hernán Cortés con 4 volúmenes de textos. Creo que ahí el análisis que él hizo de Cortés, pues por muchos años no se va a superar, o a lo mejor nunca, y sigue siendo un autor muy vigente, tanto en literatura como en historia. En la ceremonia presidida por el presidente de la Academia, Jaime Labastida, también estuvieron presentes Vicente Quirarte y Felipe Garrido, quienes ponderaron el carácter multifacético de José Luis Martínez. Logró, digamos, tener moviéndose en la rueda del tiempo y de la historia distintos ciclos: el ciclo de la vida literaria, el ciclo de la literatura, el ciclo del libro, el ciclo de la historia, y el ciclo que hace esto posible a través, digamos, de la polis o de la política, porque don José Luis también tuvo que ver con el tema de la participación política, fue diputado, fue embajador. Noticias 22, Víctor Gaspar. Y ya lo anticipábamos, el Museo Nacional de San Carlos continúa celebrando su primer medio siglo de historia con esta propuesta rococó. Estas piezas fueron realizadas a mediados del siglo XVIII, principalmente por personas de la realeza y personas aristocráticas, y principalmente la burguesía. El rey Luis XV va a ser el principal impulsor de esta corriente. San Carlos tiene diversas obras de arte rococó, destaca de ellas La coqueta y el jovenzuelo, de Jean Honor Fragonard, uno de los artistas más representativos del rococó. Asimismo tenemos obras de Marie Elisabeth Villelebrun, una de las pintoras que van a la punta de la lanza de esta corriente artística. Y algo muy importante también es que este arte va a reconocer a las mujeres, como Marianne Loire y Marie Elisabeth Villelebrun. Vamos ahora con danza, vamos a hablarles de una pieza que es considerada una joya del ballet romántico. Se trata de Giselle, que regresa a México de la mano del BMET. En el Teatro Tepeyac se presenta una de las coreografías más importantes del ballet clásico, la desafortunada historia de amor de Giselle, interpretada por la compañía BMET.
BEM tiene 11 años de existencia, hemos estado trabajando en Monterrey, fuimos fundadores también de la compañía de danza Nuevo Laredo, hemos tenido la oportunidad de presentarnos en Bolivia, en Estados Unidos, Centroamérica, Colombia. Entonces, bueno, a lo largo de la compañía hemos podido tener la oportunidad de tener un repertorio bastante amplio. Estoy en el escenario en esta puesta en escena, hago el papel de Albert, un personaje que se enamora y que cree en el amor, pero fue comprometido antes ya con una duquesa y bueno, lamentablemente este amor le hace mentir y eso causa que Giselle muera por este engaño. Es sobre el original de Marius Petipa, la música es de Adolphe Adam y bueno, son pequeñas adaptaciones, siendo repertorio clásico y siendo la joya del ballet romántico, pues no podemos variarle mucho, pero sí tiene por ahí unos sellos muy nuestros. Es un reto, pero algo muy bonito porque tienes que interpretar a un duque y a la vez a un campesino, que es de la manera que engaña a Giselle, haciéndolo pasar por un campesino cuando en realidad es un duque, ¿no? Y es alguien de la nobleza, entonces tener que mantener la elegancia y después fingir ser un campesino es bastante difícil. Creemos que en México faltan plataformas que impulsen el talento mexicano y sobre todo el talento joven. Entonces a partir de eso empezamos a crear obras pequeñas y a darle un poco más de forma a nuestra compañía. Sobre todo en el segundo acto, la variación del hombre, que es algo muy fuerte, y en la coda ya del ballet, los entrechasis, que bueno, en este caso yo hago o intento hacer 32, que es algo que lleva algo de virtuosismo, ¿no? Para un bailarín clásico en esta época. El Teatro Tepeyac se ha convertido también como una casa. Es muy importante, creo decir, que siendo un teatro que tiene como una revista muy comercial, hemos podido estar aquí como de base. Hemos presentado aquí Drácula, Cascanueces, Romeo y Julieta, Giselle y Lago de los Cisnes próximamente. Giselle se presenta en el Teatro Tepeyac hasta el 3 de junio. Noticias 22, Huemansi Rodríguez. Buena oportunidad para disfrutar de nuevo de que también es un clásico. Hablábamos de clásicos hace rato, Rafa, y bueno, pues hay uno más. Del romanticismo en lo que respecta al ballet, directamente con la música de Adolphe Adam y la coreografía, ya lo escuchábamos, de Marius Petipa. Y con esto nos vamos a una pausa, regresamos a platicar de ciencia y un tema verdaderamente fascinante. Y la cirugía mínima invasiva aplicada a la parálisis cerebral es una opción que se está explorando. Vamos a ver de qué se trata, a ver qué les parece. Ya volvemos. Estamos de regreso en Noticias 22 y les platicamos que entre epifanías y pesadillas, Hugo Iriart explora el origen de nuestros sueños. Publicado originalmente en 1994, La naturaleza de los sueños es una indagación muy personal de Hugo Iriart sobre esto, de lo que todos hablamos, pero pocos conocemos a profundidad en verdad. Pues no es un libro de filosofía, es un libro de reflexión nada más, sí, sin que tenga el rigor de una obra filosófica. Hay muchas razones por las cuales el que sueña no hace el sueño. La primera es que está dormido. Dormido no puede uno planear nada, no puede uno hacer nada más que soñar. Tiene que tenerse una idea de la imaginación, que pueda la imaginación ir enredando cosas y de alguna manera adelantar. Porque en el sueño tampoco hay tiempo.
El sueño, escribe Hugo Iriart en este libro de disertaciones libérrimas, se parece más a la música que al cuento. Porque la narración tiene la cosa de que son acciones que van a algo que no puede hacerse en el sueño. No puedo decir, me dijeron que hay un oso hormiguero en la calle de Avenida Chapultepec, voy a irlo a ver. Corte, ya estoy caminando, así que eso no es un sueño. Eso es una narración. La música avanza sin narrar. Se va concatenando de una manera no narrativa. Y eso, la música, como usted sabe, es perfectamente comprensiva y perfectamente inexplicable. O sea, ¿por qué la conmueve a usted una fuga de Bach? ¿Quién sabe? Sobre la naturaleza de los sueños está publicado en la colección Alacena de Bolsillo de Ediciones Era. Noticias 22, Irma Gallo. Bueno, ya también lo decía Pedro Calderón de la Barca, que es la vida un frenesí, una ilusión, una sombra, una ficción, todo bien es pequeño, que la vida es un sueño y los sueños son. El monólogo de Segismundo en su párrafo cuarto. No, bueno, ahí está. Pedro Calderón de la Barca, la vida es sueño. Pues sí, bueno, los sueños dan para análisis de todo tipo, como ya veíamos, no es un rigor filosófico el que se emplea para crear esta obra, sin embargo la disertación ahí está, y pues yo creo que todos tenemos algo que contar acerca de sueños que hemos tenido y algo que a veces queremos interpretar, ¿no? ¿Por qué soñé esto? ¿O por qué no sueño? ¿O por qué tengo estos ensueños que también existen? Bueno, pues algo que no tiene que ver con los sueños, ojalá que tenga que ver con la realidad, es lo que les presentamos a continuación, porque sería realmente un paso importantísimo para un problema grave que es la parálisis cerebral. Y sobre todo infantil, que es uno de los problemas que aquejan a gran parte de la población, una de las principales epidemias entre este rango de edad, los recién nacidos, y que ahora hay una puerta, una ventana de esperanza para erradicarla. Vamos a verla. ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Como siempre, un placer saludarlos en esta sección de ciencia. La parálisis cerebral es considerada la discapacidad crónica más común en la infancia. Se desarrolla como consecuencia de un daño en el cerebro a falta de oxígeno antes, durante o después del embarazo y genera limitaciones en la actividad muscular a quienes la padecen. Para atender esta condición en México, el doctor Salvador Mercado desarrolló una técnica única en su tipo, basada en la cirugía mínima invasiva. La cirugía mínima invasiva es una técnica quirúrgica por medio de la cual, con pequeños cortes, introducimos ciertos instrumentos y logramos hacer grandes cambios dentro del cuerpo. Hacemos ciertos arreglos en los músculos en los niños con parálisis cerebral y logramos hacer grandes cambios como corrección de contracturas, alineación de articulaciones, alineación de las diferentes partes del cuerpo. Si el codo no estiraba, ahora estira. Si la rodilla no estiraba, ahora estira. Si los dedos estaban en diferente posición a la normal, se alinean y quedan normal. Esto ocurre por una estimulación cerebral directa. Una vez que logramos esta separación de músculos y separación de estímulos, el cuerpo logra avisarle a un músculo, darle una orden a un músculo para que haga cierta función, pero una vez que la hizo, hay un regreso, hay un estímulo de regreso, que es lo que el músculo o la parte del cuerpo le avisa al cerebro que ya hizo. Creemos que el problema está en el cerebelo, no en el cerebro. El cerebelo es el que envía las comunicaciones, es como una central de teléfonos que manda cada llamada a cada sitio. Como no sirve, pues el cerebro no recibe. Si no recibe, no actúa. Si después de la cirugía que realizamos nosotros, un niño que no hablaba empieza a hablar,
entonces no estaba paralizado el cerebro y no estaba dañado, porque empieza a hablar con palabras normales. Es una técnica importante porque no se sabía que al hacer cirugía en los músculos, en las piernas y en los brazos, se lograba un estímulo al cerebro. No tenía mucha lógica, ¿no? La lógica sería al revés, operar al cerebro para que estimulara los músculos de alguna manera. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en México, más de 1.800.000 personas padecen de parálisis cerebral. De hecho, en México cada 42 minutos nace un niño con parálisis cerebral y desafortunadamente quieren resolverlo con terapias. Las terapias funcionan hasta cierto grado. La labor asistencial del Centro de Cirugía Especial de México es realizar cirugía gratuita a niños con malformaciones, deformidades graves o secuelas de parálisis cerebral que se encuentren en condición de pobreza extrema. La cirugía es totalmente gratuita. Nosotros hemos demostrado que esta técnica funciona en otros problemas, no solo en la parálisis cerebral. Por ejemplo, el Parkinson, la esclerosis múltiple, artritis reumatoide, como nosotros llamamos ya quemada, que ya descompuso las articulaciones. Esto es una oportunidad para recuperar parte de vida en muchas enfermedades que antes se decía que no tenían remedio. Después de operar a más de 900 niños, el doctor Salvador Mercado asegura que no existe ninguna terapia capaz de obtener los mismos resultados que se obtienen con la cirugía mínima invasiva y que es fundamental apoyar esta técnica mexicana para mejorar la calidad de vida de quienes padecen parálisis cerebral. Hasta aquí la información, nos vemos en la próxima. Bueno, la verdad es que es una propuesta muy interesante. Este es un primer acercamiento que tenemos a esta técnica. Yo creo que habría que acercarse a este centro médico, al doctor, y conocer cuáles son los casos, cuáles son las situaciones en las cuales es recomendable utilizar esta metodología. Muy alentador, sobre todo, ya escuchábamos, las cifras son preocupantes, 1.800.000 personas, cada 42 minutos nace un niño con parálisis cerebral en México. Ahí está pues la invitación a acercarse, a consultar a sus médicos, y si quieren más información o dónde se llevan a cabo, por supuesto pueden hacerlo con el Twitter de Karen Rivera, @KarenCiencia, para aproximarse a esta cirugía mínima invasiva. Bueno, sí, la verdad es que suena muy interesante. Y bueno, vamos a pasar a otros asuntos. Valentina Sierra Bárcena nos invita a conocer una casa de refugio para migrantes. Y fíjense, tiene una particularidad, y es que hay una bestia en el jardín. La puesta en escena Una bestia en mi jardín aborda un tema fundamental y de gran actualidad en nuestro país: la migración. Justo gracias a nuestro vecinito, creo que la migración se ve siempre desde el punto de vista de nuestros migrantes allá, ¿no? Maltratados. Y creo que falta mucho más mirar al sur, ¿no? Y nuestra responsabilidad con los migrantes que pasan por aquí. Creo que nos hace falta mirar hacia ese otro lado y no solo exigir que nuestros derechos en el norte y los derechos del sur que pasa por aquí, ¿dónde queda? Entonces, por eso creo que nosotros decidimos hablar de migración. Sí, es un tema que se habla, pero de esa otra migración, ¿no? De la migración que sufre por nosotros. La obra forma parte del programa Jóvenes al Teatro, cuyo objetivo es capturar el gusto de los infantes al arte escénico. Como compañía nos interesa mucho hablarle a los mexicanos de los temas que nos están afectando ahorita, y pues eso, este proyecto no nació necesariamente como una idea de hacer teatro infantil, sino una idea de hablar de ese tema que por alguna razón llegó a nuestras vidas, y ahí se fue desarrollando hacia niños, y eso lo hicimos en conjunto. ¿Y Groenlandia? Nosotros queríamos tocar el tema y decidimos tocarlo en un público infantil porque pensamos que es una edad muy importante. La obra, creación de la compañía Puño de Tierra, participó en los festivales internacionales de las artes en Costa Rica, de Teatro de Manizales en Colombia y en la Muestra Internacional de Teatro. Está interpretada por Fernando Bonilla, Daniel Haddad, Francia Castañeda, Noemí Espinosa, Bruno Salvador Jiménez, Malcolm Méndez y Yuriev Nieves. No tengo dinero.
Los invitamos a venir al granero, que está atrás del Auditorio Nacional, en la Unidad del Bosque, todos los lunes a las 6 de la tarde, en este ciclo para teatro para jóvenes y niños. Con información de Salvador Perches Galván, Jocelyn Ontiveros, Noticias 22. ¿Ya te vas? ¿Y las hormigas que te di? Una bestia en mi jardín. Antes del corte les informamos que por razones de extrema privacidad relacionadas con su persona y su familia, Mario Galazzi renunció a la dirección artística de la Compañía Nacional de Danza del Instituto Nacional de Bellas Artes, puesto que ha ocupado desde el 15 de mayo de 2016. Durante el mes de junio concluirá la preparación de las presentaciones de la compañía. Durante el segundo semestre del año en curso, su renuncia es a partir del 30 de junio. Mario Galazzi, y ahora habrá que saber y enterarnos quién lo sustituye. Y por lo pronto nos vamos a una muy breve pausa. Desde hace más de 4 décadas, Gloria Hervitz comenzó su poemario. Ahora la autora nos invita a conocer sus más recientes migraciones. Gloria Hervitz recibió un homenaje en el Palacio de Bellas Artes que va de la mano con la publicación de la más reciente versión de su largo poemario, Migraciones. Este poema es lo único que ha publicado Hervitz y comenzó su escritura hace 42 años. La poesía y yo fuimos nutriendo el poema y al mismo tiempo la poesía y el poema me fueron nutriendo a mí. Claro, uno escribe poesía siempre a partir de uno mismo, de algún modo no es que sea ni biográfica ni nada, pero es a partir de lo que tú sientes. Me acuerdo que creo que era Seferis, era Seferis el que decía que el poeta siempre escribe a partir de sí mismo. El título del poemario, Migraciones, pareciera que tiene que ver con geografías, pero en realidad se refiere más a las migraciones interiores, ese tipo de movimientos que con los años cambia las prioridades y la percepción de la vida. Siento que mis migraciones son más dentro de uno mismo que hacia afuera, pero en ese caso, digamos que sí ¿cómo dijera? Hay lazos, o más que lazos, como que están intercomunicadas esas migraciones hacia afuera y hacia adentro. El poemario tuvo su primera publicación en los años 90. Desde entonces, cada vez que es reeditado, tiene nuevos poemas que se incluyen en la voz que comenzó en la década de los años 70. ¿Será que con esta nueva edición de 2018 esté por fin completado? Voy a decir que el poema estaba terminado y por lo visto no lo estaba. Y tuve, para mi sorpresa, esto terminó hace como un año, un poquito más, no llega año y medio, tuve una etapa de como 2 años que fue la más creativa de mi vida. Entonces, no sé, yo siento esta vez que quizá ya está terminado. Este libro también tendrá una publicación en sueco y otra en inglés para el mercado estadounidense. Noticias 22, Huemansi Rodríguez. ¿Será que está terminado? Esperaremos una próxima edición en un par de años, ¿por qué no? Y Mozart regresará también, pero al Auditorio Nacional de la mano de la Compañía Contemporánea de Danza de Cuba. En el mes de noviembre, el Auditorio Nacional será sede del espectáculo monumental Requiem de Mozart, con el bailarín Rasta Thomas, la Compañía de Danza Contemporánea de Cuba y la Orquesta Sinfónica Nacional bajo la batuta de Carlos Miguel Prieto. The part I will dance in this Requiem for Mozart has not yet been created. It's still a concept. It's an original creation choreographed by George Zespes. I will be working with him probably a month and a half before the production premieres, and I'm very scared because I know it's going to be challenging. It is a very sad piece because it was one of, it's a funeral. Yes. And I think that we're all going to die. So I think as a dancer facing this reality, a dancer's death is actually earlier than a human's death because we cannot dance forever. So for me personally, it's facing this reality of, I don't know how much more I will be able to do and give. So it's always questioning our humanity, our physicality.
La función será el 7 de noviembre a las 20:30 horas en el Auditorio Nacional. Noticias 22, Irma Gallo. El periodista Jorge Ramos nos sumerge en las entrañas del gobierno de Donald Trump. Venimos a Iowa para hacerle las preguntas que no quería contestar. 2 reporteros lo hicieron antes que yo y luego me tocó preguntar. Go ahead. No, you don't. You haven't been called. Go back to Univision. Jorge Ramos fue expulsado por Donald Trump en una conferencia de prensa en el 2015. Fue un grito que lo tomó por Pidió a sorpresa. su equipo de seguridad que me sacara. Y eso ocurrió. And with those ideas, you weren't called. No, I'm a reporter and don't touch me, sir. Don't touch me, sir. You cannot touch me. Indignación, sientes enojo y luego eso se transforma en la convicción de que tienes que seguir peleando. Nunca había ocurrido algo así. El trato que recibió el periodista de origen mexicano es el mismo que reciben los 11 millones de inmigrantes que el gobierno norteamericano quiere deportar. Desde que Donald Trump se lanzó a la presidencia, nos ha atacado, nos ha insultado. Mira, llevo 35 años viviendo en Estados Unidos, mis 2 hijos nacieron ahí. Estados Unidos ha sido muy generoso conmigo, me ha permitido ejercer el periodismo con total libertad. Sin embargo, me sentí como un extraño. Y ese es el título del libro, Stranger, que es una combinación entre ser extraño y ser extranjero. Y donde no te hacen sentir que eres parte del país. En esta publicación, Ramos ofrece una mirada a la campaña de miedo que el gobierno de Trump implementó desde su llegada, con promesas de deportación y la construcción de un muro fronterizo. Sin embargo, también da cuenta de los movimientos sociales que han hecho frente a esta batalla. Está surgiendo, es un movimiento demográfico y una verdadera rebelión. En el 2044 todos vamos a ser minoría en los Estados Unidos. Afroamericanos, blancos, latinos, asiáticos, todos vamos a ser minoría. Y eso es lo que le tiene miedo Donald Trump. Donald Trump en el fondo quiere hacer de los Estados Unidos otra vez un país blanco, llevarnos a 1965. Y eso es prácticamente imposible. Ese es el temor, por eso nos quiere sacar. Y efectivamente, así como hay una rebelión de latinos y de inmigrantes y de dreamers, en otros lugares, gracias a las redes sociales, estamos viendo maravillosas rebeliones de los dreamers, que llegaron muy pequeños a los Estados Unidos y que se le están rebelando al gobierno de los Estados Unidos en política migratoria. Que al final Estados Unidos no es de Donald Trump, al final Estados Unidos es de todos nosotros, de todos los que vivimos ahí. Y eso es lo que finalmente me llevó a escribir este libro. Y acuérdate, no soy solo yo, nos sentimos muchos, nos sentimos de la misma manera. Noticias 22, Óscar Cortés. Bueno, hay que considerar que Jorge Ramos, como él decía, ha ejercido el periodismo en los Estados Unidos, dirigido siempre a la comunidad hispana y que lo ha hecho a través de numerosos libros, a través de sus programas de televisión como conductor de noticias y los enfrentamientos que ha tenido con integrantes del gobierno de Trump en esta administración. Me parece que son sin precedentes. Creo que nunca le había ocurrido tener un enfrentamiento en el cual se coartara su libertad de expresión, su libertad de hacer preguntas. Que lo expulsaran. Que lo corrieran. De la sala, no puedes literalmente. preguntar, adiós, te vas, y lo sacaran, ¿no? Como aquí vemos la imagen y recordamos el acontecimiento. Pero es puntual lo que también él refiere y hay que subrayar, Donald Trump no es Estados Unidos. Sí representa a algunos y algunos están de acuerdo con lo que piensa Donald Trump, pero curiosamente, contrario a lo que se pueda pensar, son los menos, son unas minorías. Pero son muy, muy violentos. Y finalmente él es quien está al frente de la Casa Blanca ahorita. Y ha servido como un catalizador para todas estas sensaciones, emociones que a lo mejor estaban latentes, escondidos, y que ha permitido como vehículo para que afloraran, ¿no? Y bueno, Jorge Ramos fue víctima también del presidente Donald Trump. Y ahora nos vamos con más información de lo que nos tiene Noticias 22 Digital en sus archivos soterrados. Dentro de los grandes tesoros se encuentra una medalla, es una medalla muy importante. En 1889 se dio la Exposición Universal en París. En dicha exposición, la medalla de oro se la llevó
París, precisamente por la construcción de la Torre Eiffel. Pero la medalla de bronce le correspondió al Conservatorio Nacional de Música de México. Contamos con esa medalla, México expuso lo que era su conservatorio y pues le concedieron esos méritos. En aquella época México estaba a la vanguardia de los grandes conservatorios del mundo. Recordemos que en esa época ya se conocían las óperas de Melesio Morales. Ricardo Castro ya era un pianista virtuoso que había viajado por todo el mundo y bueno, se reconocía esa labor de nuestro país. Bueno, pues esos encuentros internacionales en los cuales se mostraba cuál era la riqueza cultural o de algún tipo temático siempre, y que México pues ha participado en la mayoría o todos los que se realizaron, ¿no? Y en este caso, bueno, pues un buen dato. Yo voy a hacer énfasis en la obra musical maravillosa de Ricardo Castro, vale la pena escuchar el Vals Capricho, que es verdaderamente apoteósico, y ahí está la invitación a descubrir y acercarnos a estos archivos soterrados, como también la invitación que les hacemos esta noche, Laura, para recorrer el mundo. ¿Por qué no? Vamos a echar un vistazo al quehacer internacional. Harvey Weinstein se entregó esta mañana a la comisaría de Tribeca, Nueva York. Hora y media después abandonó el lugar para declarar ante un juez en Manhattan, quien lo dejó en libertad tras imponerle $10 millones de fianza, quitarle el pasaporte y colocarle un brazalete electrónico. El productor de Hollywood está acusado por 3 delitos sexuales, entre ellos el de violación y abuso sexual de 2 mujeres. Un retrato de Magritte Guess, la musa dorada de Pablo Picasso, será subastada en Londres, pero antes se exhibe en Hong Kong. La pieza, que se presenta al público por primera vez en 20 años, estima un valor de hasta $45 millones. Picasso la pintó en 1932, mejor conocido como el Año de la Maravilla, cuando estuvo inspirado por diversas mujeres, incluida Magritte Guess. Ese tipo de obras maestras son populares en el mercado asiático. La ópera de Sydney y otros lugares emblemáticos de Australia se iluminaron para dar comienzo al festival anual Vivid Light, fiesta que celebra su 10º aniversario. Para esta edición, la regla principal es que los visitantes dejen llevarse por el placer infantil y disfrutar al ver las velas de la Casa de la Ópera iluminadas. Las imágenes que se proyectan están inspiradas en el entorno australiano. El evento presenta más de 90 instalaciones en todo Sydney. Bueno, esto es lo que se llama videomapping, que ahora está muy de moda y que se proyecta en México. Ya se han hecho muchas proyecciones o varias proyecciones a través de este sistema de iluminación que permite proyectar ya no necesariamente como antes era necesaria una pantalla, sino que se puede hacer utilizando monumentos históricos. Qué mejor en que Quebec, por ejemplo, hay un festival Ópera de Sydney, que ya de por sí visitarla debe ser una experiencia fascinante, y lo mejor es que se aproximen a las nuevas generaciones a las distintas manifestaciones artísticas, desde estas tecnológicas como lo es el videomapping hasta lo que sucede adentro de este recinto, que es por supuesto lo que hubiera llamado Richard Wagner el arte total, la ópera. Efectivamente, y bueno, pues ahí están muchos festivales. El Festival de la Luz de Lyon en Francia también es uno de los más reconocidos, que utiliza, entre otras, esta técnica de videomapping. A mí no se me quitan las ganas de ir a Australia, entonces... No, hombre, qué ganas de estar allá, ¿no? Antes de que se acabe este festival, vamos a una pausa. Volvemos. Mañana, alrededor de las 2 de la tarde, se llevará a cabo la final de la Champions League entre el Liverpool y el Real Madrid. Estamos a 20 días de que comience también la gesta deportiva más importante con más audiencia del mundo, que es la Copa Mundial, que se va a celebrar en Rusia 2018, con 5 sedes, el famoso quinto partido. Pero no se trata de una sección de deporte, sino de demostrar que el fútbol también es cultura. Y precisamente la cultura, la sociedad, el liderazgo, la inclusión, son la selección que ha elegido Pablo de Albarces en la cancha para platicarnos de este deporte en América Latina. Estaba la idea de que el fútbol y el peso que el fútbol había tenido en la mayor parte de nuestras sociedades era algún tipo de factor de unificación. Entonces la decisión fue tratar de construir una historia
que incluyera desde México hasta la Argentina, esto es, toda la extensión geográfica del subcontinente latinoamericano. Es una decisión, casi te diría, político-cultural antes que deportiva. Lo que el fútbol nos puede permitir ver son fundamentalmente rasgos y trazos de las sociedades masculinas, no de la sociedad en general. Eso es un primer dato. En segundo lugar, no hay una reproducción en espejo. La idea de que el fútbol refleja la sociedad es una idea falsa. No hay tal cosa. El fútbol, por lo menos, como mucho, pone en escena algunas características de las sociedades masculinas. Como sociólogo le tengo que hacer preguntas, al fútbol le tengo que hacer preguntas mucho más sutiles, mucho más cuidadosas, tengo que evitar la generalización. Algo en lo que no se suele reparar, y es que el fútbol por ahora sigue siendo una actividad básicamente masculina. Entonces, cada vez que decimos todos, debemos aclarar todos los hombres, y ni siquiera todos los hombres, ¿no? Esto es, si no caemos en el androcentrismo según el cual los hombres somos el centro del mundo en torno al cual se organiza todo lo demás, y el fútbol es, aún con un crecimiento enorme, exponencial de los públicos femeninos siguen siendo minoritarios respecto de los públicos masculinos futboleros. Los directivos del fútbol no vienen de los mismos sectores que lo practican, que lo consumen, que lo cultivan y que lo aman, ¿no? Esto es algo común. Al final del libro añado que el otro dato común es que esas dirigencias deportivas latinoamericanas son básicamente corruptas. El fútbol es un espacio de la ficción y del deseo. El fútbol no soluciona problemas sociales, históricos, políticos y económicos. Es que la sociedad no se une detrás de una selección nacional. Esto es también otro mito. Los hinchas de fútbol en todo el mundo son primero tribales antes que nacionales. El público de selecciones es un público en general distinto, incorpora públicos tradicionalmente no tan futboleros, ¿no? Entonces la Copa del Mundo es un momento mentiroso. ¿Se entiende? No es un momento que nos permita ver con claridad y esplendor lo que es la cultura futbolística de una sociedad. Bueno, vaya, un análisis, la verdad, que dista mucho de este discurso tan manido de la unión de la nación en torno al fútbol, la hermandad. Y yo creo que estas visiones críticas son muy, muy enriquecedoras para lo que se cree y para lo que vamos a vivir próximamente, pues que si lo queremos disfrutar, pues a disfrutarlo y todo, pero no con esta ceguera, sino con una claridad sobre qué es lo que significa el fútbol en términos sociales. Bueno, pues ahora vamos a otros temas. La muestra México, Pintura Reactiva, propone un nuevo escenario de la pintura en México por medio de ejercicios reflexivos desde lo pictórico, pues muy lejanos a propiamente la parte técnica. Retomando el ensayo México, Pintura Activa de Luis Cardosa y Aragón, el Museo de Arte Carrillo Gil presenta la exposición Pintura Reactiva. Ese ensayo es muy interesante porque en ese ensayo Cardoso de Aragón intenta establecer una genealogía entre la Escuela Mexicana de Pintura, sobre todo la figura de José Clemente Orozco, que para Cardoso de Aragón era muy importante, y lo que estaba sucediendo y lo que estaba emergiendo en ese momento, en los años 60, comienzos de los años 60, que es lo que se conoce como la ruptura. Y a mí me gustó esa idea, pero me gustó esa idea como una especie de idea reflejo a lo que está sucediendo ahorita en la pintura mexicana contemporánea. Es decir, yo creo que es muy interesante que hay una especie de suspensión de esa tradición, una suspensión momentánea, porque toda tradición se está renovando permanentemente, y que la pintura en este momento está reaccionando, está respondiendo. Las 70 piezas de los 33 artistas convocados para participar en esta muestra abordan el lienzo o la superficie de un cuadro desde distintas visiones. Algunas obras no son pinturas en el estricto significado, más bien son el resultado de estar expuestos a imágenes y situaciones de la vida actual. Todos los artistas que están aquí, los 33 artistas que están aquí en esta exposición, están dialogando con una cultura visual enorme,
con unos estímulos intelectuales de orígenes absolutamente disímiles que no están basados exclusivamente en problemas formales, como ha podido ser la experiencia de los artistas de la ruptura, ¿no? A mí me parece muy interesante que la pintura de alguna manera ha estado secuestrada por una inercia institucional que se fundamenta básicamente en bienales o en concursos. Yo creo que el interés de esta exposición está efectivamente en resituar la pintura en el ámbito de los museos desde una experiencia curatorial que no está anudada a tradiciones y como digo yo, a una inercia institucional. Noticias 22, Alberto Aranda. Todo está dispuesto en el Teatro Helénico para disfrutar de una noche de Reyes. Sin la música y sin alimento del amor. Tocar, 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 tocar. Dármela en exceso. Un naufragio separa a los gemelos Sebastián y Viola, quienes sobreviven por separado, ignorando que ambos están vivos. Viola cambia su nombre por el de Cesario y se viste de hombre para trabajar en el palacio del conde Orsino. Es la base argumental de Noche de Reyes de William Shakespeare. Noche de Reyes es una comedia de Shakespeare que es grandiosa, que habla sobre el amor en un equívoco sexual de género. Imagínate, es lo que te decía, ¿no? 1600, creo que 2 o 3, y hablaban de un equívoco sexual. La pluma de Shakespeare es tan perfecta, tan generosa, tan genial y tan vigente que incluso soporta las lecturas más arriesgadas. Pienso que es lo que tiene Shakespeare, ¿no? Que es tan vigente y es tan humano, tiene en sí una médula tan humana que aguanta lo que sea, ¿no? Me parece que el traerla a un lenguaje más contemporáneo, a un estilo más accesible para el público, a mí me resulta atractivo como director. Y yo adapté la obra y desde que yo leí por primera vez, esta obra empieza diciendo, es el primer texto de la obra: si la música es el alimento del amor, toquen, dénmela en exceso. Se trata de una visión contemporánea de la obra clásica presentada como un espectáculo con música, canciones y personajes andróginos que, maquillados como clowns, representan la comedia con tintes de farsa. Es una obra de música, es una obra que habla sobre la música y sobre el amor, ¿no? Que habla sobre el amor y la música como su vía de expresión. Entonces, qué mejor manera de hacer un cabaret donde todos cantan, donde todos tocan los instrumentos, donde todo está exacerbado, porque la música al final de cuentas es un estado exacerbado de las emociones, ¿no? Ubicada en el universo temporal que nos remonta a un cabaret de los años 40, Noche de Reyes es narrada por personajes representados al estilo isabelino, donde se intercambian roles de género. Vengan a ver Noche de Reyes, está todos los lunes a partir del 14 de mayo y hasta el 30 de julio, con L, julio. Estamos los lunes a las 8:30 en el Teatro Helénico. Les aseguro que se van a divertir. Con información de Salvador Perches Galván, Jocelyn Ontiveros, Noticias 22. Ya nos vamos y lo hacemos con música. Miles Davis, a 92 años de su natalicio, recordamos a este emblema del jazz, estuvo prácticamente medio siglo, la mitad del siglo XX, transitando los distintos géneros, junto con artistas como Charlie Parker, como John Coltrane, con el propio Duke Ellington, y exploró prácticamente todas las manifestaciones que había del jazz, del hard bop, el acid, del fusión, dejando un legado muy importante con su trompeta, además como compositor y su famosa sordina de metal. Efectivamente, que es un sonido que no se puede confundir con ningún otro y que les invitamos a disfrutar. Así nos despedimos. Muy buen fin de semana. Muchas gracias y hasta el lunes. Hasta el lunes.